Hola, en el capítulo de hoy de los 10 años del Plan Metropolitano de la Bicicleta 2030 hablaremos con Alejandra Álvarez y un tema que muchos tocan, educación, promoción y cultura en torno a la bicicleta. Hola Aleja, ¿cómo estás? Manu, muchas gracias por invitarme, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aleja, nos gustaría que antes de empezar te presentaras muy rápido y cómo ha sido tu recorrido en torno a la bicicleta en Medellín y en el área metropolitana estos años. Bueno, Manu, un saludo a todas y a todos donde quiera que esto se escuche. Mi nombre es Alejandra María Álvarez Orrego. De profesión soy ingeniera de diseño de producto, tengo una maestría en mercadeo y gran parte de mi vida profesional, por no decir que el 90% de mi vida profesional ha transcurrido en el sector público, tanto a nivel municipal aquí en Medellín, en el área metropolitana, y con experiencia también en Gobernación de Antioquia y Ministerio de Transporte. Manu, mi vida profesional en movilidad empezó antes de graduarme de la universidad en el 2013. Lina López fue la profesora de una materia que yo daba en la universidad. Ambas somos ingenieras de diseño. Ella estaba implementando el sistema de bicicletas públicas en esos primeros años y yo era la monitora de la materia que ella daba en la universidad. Salí a mi práctica y después estaba en un bus meditando en ese momento y dije, voy a llamar a Lina López a ver en qué está, porque no me siento muy feliz en mi práctica. Estaba en una empresa de plásticos. Yo siempre dije que la ingeniería no era lo mío y efectivamente. Entonces llamé a Lina y le dije, oiga López, ¿usted en qué anda? Me dijo, estoy por aquí en el área metropolitana implementando el sistema de bicicletas públicas, vengas a trabajar conmigo. Y yo, de una. Pues todos sabemos que la contratación en las entidades públicas siempre toma su tiempo. Las entidades públicas funcionan a una velocidad diferente a la velocidad natural o normal tal vez. Y los primeros 6 meses trabajamos como yo siendo su mano derecha en actividades que no alcanzaba a hacer o que no le daba tiempo. Entonces empecé haciéndolo todo, desde contestar oficios hasta medir calles y demás. Era su todera de confianza. Pero Eh, entonces, contextualizando, ¿en qué estado estaba en Cicla? ¿Estaba todavía en esa prueba piloto o ya era estaba? 2013. Era 2013, hace 2 años máximo había sido su implementación. Creo que estaba próximo a cumplir 2 años más o menos el sistema, o menos, creo. Entonces era todavía un bebé que estaba demandando muchísimo tiempo de todo el mundo y empezamos a consolidar el equipo de trabajo en ese momento desde el área metropolitana. Lina muy enfocada en toda la parte de la gestión del sistema y yo empiezo a ser parte de la promoción del sistema desde el área metropolitana, interlocutando con EAFIT, que era su operador en ese momento. Y así empieza mi vida profesional desde movilidad en el área metropolitana. 7 años estuve allí acompañando el proceso inicialmente del sistema de bicicletas públicas y posterior, cuando empieza a crecer la movilidad en bicicleta en Medellín, pues también empieza Alejandra a ser parte, a encargarse de partes muy puntuales desde siempre, con las estrategias de comunicación y de promoción. Y paso después a la Secretaría de Movilidad y empiezo también a ser parte de proyectos nacionales como a coordinar la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, el protocolo para el abordaje de violencias contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en el sector. Y en el 2017 más o menos empieza esa necesidad de transversalizar el enfoque de género a lo que hacemos, a poner los lentes púrpura en estos proyectos. Surge entonces la biciescuela para personas adultas en el área metropolitana
inicialmente no sabíamos que era un proyecto con enfoque de género, después empezamos a ver que la necesidad empezó a surgir para esas mujeres y empezamos a ponerle atención a esas necesidades y se convierte en uno de los primeros proyectos en Medellín con enfoque de género. Y Manu, ahora soy la líder de género y ciudad de Despacio, una fundación colombiana que desarrolla investigaciones aplicadas para ciudades. Entonces, aquí precisamente transversalizando el enfoque de género y diferencial en los diferentes proyectos de movilidad, de desarrollo urbano, de ciudades saludables y pues al servicio de quienes nos necesiten, mano. Te voy a contar una chiva. Nosotros desde hace por lo menos unos 10 años hacemos un conteo sobre la avenida Las Vegas, ahí a la altura del INEM, antes de que hicieran la ciclorruta incluso. Este año volvimos a hacerlo y una de las cosas que más nos llamó la atención es el crecimiento en el porcentaje de mujeres que se deben pasar por ahí en bicicleta. O sea, eso que arrancó ya hace mucho rato, que no tenía ese nombre específico, que el nombre específico llegó después, se nota que ha hecho efecto en la ciudad muy positivamente. Manu, grandes El, noticias. ya les mostraremos los números más adelantico para que los puedan usar por Por ahí. favor. Y recuerdo también Bueno, que lo hacías en Palacé. sí, eso no lo volvimos a hacer. Ya, o sea, ya somos cada vez menos, cada vez más difícil, entonces decidimos que fuera una sola. Nos sirve para saber qué pasa en toda la ciudad, pero es un controlcito que llevamos nosotros a ver más o menos qué ha ido pasando en estos 10 años. Espectacular, Manu. Súper atenta a Aleja, las citas. ya metiéndonos en el tema del plan metropolitano de la bicicleta, tú estuviste, había una empresa que se encargaba de desarrollar el plan, pero había un equipo de supervisión y tú eras como dentro de ese equipo la encargada de la, si me equivoco, me corrige rapidito para que no se den cuenta, de educación, promoción y cultura de la bicicleta, ¿cierto? Ese plan, esas estrategias que están en ese plan era muy completo, de hecho, eso era antes de que empezaran a aparecer un montón de cosas a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Ese plan, con gente que hemos hablado, parece que era como de los primeros que empezaba a tratar temas. ¿Tú te acuerdas algunas de las estrategias que habían ahí? ¿O algo Manu, gran que pregunta. te acuerdes? Gran pregunta, claro que sí. Como bien lo mencionas, yo hacía parte del equipo del área metropolitana que supervisaba a ese equipo desarrollador o consultor, quien estaba, digamos que al interior del equipo del área metropolitana teníamos unos roles muy específicos, unos muy concentrados en infraestructura y demás, y como lo decía al inicio de mi presentación, siempre me fui yendo por los temas de educación, promoción y cultura, que íbamos recogiendo como hay unas necesidades muy grandes en comunicación, hay unas necesidades también muy amplias desde la gestión social y ambas cosas parece que no pueden ser separadas. Entonces, también empezamos a ver una necesidad desde la transformación cultural, porque esto no es de un impacto a corto y mediano plazo, sino que necesita un largo aliento para que la persona cambie de decisión y de postura frente a un hábito como la movilidad, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que esto tenía un montón de cosas mucho más humanas y requería que esa persona hiciera reflexiones mucho más profundas para la hora de moverse, ¿cierto? Frente a la elección de un modo de transporte. Y empezamos a consolidar al interior del equipo ese componente de educación, promoción y cultura. Asimismo, entonces, se proyectó que el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta tuviese ese componente que permitiera acompañar las estrategias en el corto y mediano plazo y promover unas estrategias que permitieran que en el largo plazo pudiéramos lograr que la bicicleta pudiese ser reconocida, pudiese posicionarse como un modo de transporte y adicionalmente pudiera estar presente como una opción, al igual que el auto y la moto, en ese portafolio de opciones que la persona tenía para desplazarse, tenía para elegir el momento de desplazarse.
Entonces, en este sentido, Manu, acompañamos al equipo consultor en ese momento para que tuviéramos para poder documentar en ese libro un montón de opciones para que tomadoras y tomadores de decisión pudieran ver para inspirarse y en sus procesos de gestión pudieran tomar de ahí algunas ideas para implementarlas. Recuerdo muy bien que habíamos dirigido esto a diferentes tipos de públicos, proyectos para niños y niñas, para mujeres, para personas adultas mayores y utilizamos grandes referentes que habíamos encontrado a nivel nacional e internacional. Recuerdo uno muy bien de Cycling Without Age, que era para personas adultas mayores, cómo utilizar la bicicleta para que estas personas pudieran tener una vida mucho más activa, más saludable. Teníamos la bici escuela dirigida a diferentes tipos de públicos. A mí la bici escuela me parece un gran programa porque permite eliminar las primeras barreras para acceder a la bicicleta, que es la falta de conocimiento y habilidades. Y además, para muchas personas en nuestra ciudad y en Colombia generalmente, la bicicleta está muy asociada a la actividad física y a lo recreativo y deportivo. Entonces, no, sí, yo cuando fui niña utilicé la bicicleta, pero nunca más. O yo en mi vida me he subido a una bicicleta, yo no tengo las habilidades, yo no soy capaz. Entonces, este tipo de ejercicios permiten que la persona adquiera habilidades motrices para la conducción de la bicicleta y se sienta mucho más segura. Entonces, en una situación de riesgo va a poder reaccionar de una manera mucho más asertiva que en otras. También creo que habían unas iniciativas asociadas a las empresas y estaba todo el proceso de acompañamiento y comunicación a los procesos de implementación de ciclo infraestructura y de expansión del sistema de bicicletas públicas. Ese era más o menos el componente, Manu, que recuerdo después de casi 10 años. Sí. Aleja, esto es una pregunta muy difícil, pero normalmente cuando uno le pregunta a la gente en la calle qué se necesita, piden dos cosas. Uno es cultura y lo otro es infraestructura. Lo que pasa es que cuando uno ya como que pregunta un poquito más, parece que la gente siente que cultura está muy ligado a la educación y no tanto a lo que es cultura que dijiste que es a largo aliento, ¿cierto? ¿Cuál es esa diferencia entre esos programas de educación y los de cultura de la bici? Yo sé que es una pregunta súper difícil. Sí, Puede ser sí. una cosa cortica, sí. Manu, Lo que la pasa es que me verdad diste papaya para esto. es una gran pregunta porque nos permite hacer la diferencia entre acciones para la sensibilización, acciones para informar, capacitar, formar a las personas y otras acciones que permiten un cambio a largo plazo, ¿cierto? Que probablemente esas acciones de sensibilización y de formación también incidan o sumen en ese proceso de transformación cultural a largo aliento. Eh, todo lo que hagamos o todo lo que se haga en esos procesos de educación, promoción y cultura deberían ser continuos. Entonces, afecta mucho el hecho de que solo sean 4 años en cada uno de esos periodos de gobierno, porque si lo miramos en una panorámica de tiempo o en una línea de tiempo, 4 años es una cosa muy precisa y muy cortica para promover hábitos y cambios en esas normas sociales, ¿cierto? A mí me gusta mucho el caso para poder ilustrar este tipo de preguntas tan difíciles que me haces. Me gusta mucho el caso del Jaywalker. Yo no sé si lo has escuchado, Manu, y seguramente aquí cuando me escuchen No lo tal he vez escuchado, no. pueden tener la referencia. Por allá en 1910, en Estados Unidos, la gente podía caminar en las plazas sin ningún problema, ir en sus caballos, en sus bicicletas.
De manera paralela, en esa década empieza a proliferarse la motorización porque Ford implementa la cadena de Taylor. Entonces empiezan a hacer una producción masiva de autos y las ciudades también empiezan a cambiar para poder recibir todos esos autos que están en producción. Se da entonces el cambio en las calles de los Estados Unidos, entonces ya las calles que antes eran destapadas ahora vienen asfaltadas y esas personas que circulaban, caminaban, usaban la bicicleta, que no tenían un lugar, que no se sentían extraños en la calle, empiezan a ser relegados y desplazados para que no estorben a los carros que circulan a una mayor velocidad. Y por supuesto empiezan los conflictos, pero utilizaron un método que a mí me parece de los mejores casos en términos de marketing social y de transformación cultural, y es que acuñaron un término, es decir, el arma fue el lenguaje para cambiar la manera en la que veíamos la calle, y empiezan a acuñar el término de jaywalker. Entonces es como el equivalente a peatón tonto o peatonto, ¿cierto? Entonces, mientras que antes todos caminaban en esas calles de manera orgánica, sinuosa, ahora había que darle espacio y permiso a los autos para que pudieran circular, dejando a las personas peatones en unos espacios residuales que se convirtieron en las aceras. Y entonces, claro, ¿cómo haces que una persona que antes caminaba de manera natural ahora solo camine por esos lugares? Mostrándole que si caminaba por las calles donde se desplazan los autos estaba mal. Y lo que hacía antes con naturalidad, ahora no va a poder hacerlo porque ese espacio ya no es suyo, sino de los carros. Entonces, me parece que fue la primera campaña de transformación cultural, lástima el mensaje fuerza, que es que los peatones se quiten para que pasen los carros. Entonces, la campaña que hicieron, financiada por los motoristas, por supuesto, fue, por ejemplo, utilizar los niños y las niñas, los scouts, diciéndole a las personas que no cruzaran por la mitad de la calle, sino por las esquinas, por supuesto, configurando cebras o pasos peatonales en esas esquinas. Dando infraestructura para priorizar a los autos, entonces se generaron los puentes elevados para peatones, fue más o menos en esa década. Y adicionalmente, no había oportunidad en la que en una feria o algo similar no hubiese la actuación de un peatón actuando de manera estúpida con un carro por detrás, ¿cierto? Donde se mostraba que ese peatón caminando por la mitad de la calle estaba haciendo una acción que está mal, que es tonta, que no se puede realizar y nadie quiere ser señalado como un estúpido, ¿cierto? Entonces, Sí. por eso, o sea, esa fue una de las campañas más exitosas y de las estrategias más exitosas para cambiar la orientación de cómo vemos la calle, que hoy sigue vigente y que hoy seguimos reforzando ese mensaje. Cuando le decimos a un peatón cruce por las esquinas, suba hacia el puente elevado para peatones, use ropa clara y reflectivos, ¿cierto? Sí, que eso Entonces, tienen las campañas exitosas, es que la gente empieza a copiarlas sin saber de dónde vienen y se proyectan en el tiempo. exactamente. Entonces hay unos procesos que son de mucha sensibilización, de mucha información, es decir, ahí empezamos a enviar mensajes con mayor contenido a la gente de si usted hace eso, va a recibir esto como beneficio o va a recibir esto como castigo. Y adicionalmente una repetición que se da a través del tiempo de esa acción, ya sea con refuerzos positivos o refuerzos negativos. Refuerzos positivos es lo estás haciendo súper bien, refuerzos negativos es, marica, la cagó, tenga su multa, ¿cierto? O tenga ese escándalo, ese señalamiento peyorativo y demás. Y después cambia la Entonces, norma también para entrar con sanciones a por quien supuesto, estime. por supuesto. Después de todo ese proceso de transformación cultural que se da en los Estados Unidos, por debajo se estaba gestando la legislación
para que a ese peatón se le multara, ¿cierto? Entonces, todo el sistema estaba cambiando, pero lo que me parece más interesante de este caso es que el lenguaje fue la primer arma que se usó para hacer este proceso de transformación. Entonces, para cerrar tu pregunta, Manu, yo creo que todas las estrategias de educación, promoción y cultura necesitan acciones en el corto plazo para sensibilizar, para informar, acciones en el mediano plazo que permitan que ese mensaje fuerza, elegir un mensaje fuerza y que ese mensaje sea el que se repita una y otra vez eh, durante mucho, mucho tiempo y que las acciones que se tomen desde la infraestructura, desde la legislación y demás sean completamente coherentes a ese mensaje que estamos entregando. Porque no tiene sentido decirle, peatón, usted es el más importante, peatón, usted es primero, si lo que hago es incrementar velocidades de flujo de vehículos motorizados, generar pasos a desnivel para peatones y ponerle toda la carga de la responsabilidad al más vulnerable cuando hay un incidente de tránsito. Ah, es que el peatón tuvo la culpa. Ah, es que el ciclista tuvo la culpa, ¿cierto? Entonces, por eso se necesita una visión contundente y unas acciones coherentes a esa visión. En este caso, de promover la movilidad activa, pues que de verdad sí ese peatón y ese ciclista sean los más importantes por su vulnerabilidad y las acciones sean coherentes con eso. O sea, si logro entender bien, eso que tú llamas visión es como hacia dónde yo quiero que vaya la cultura ciudadana y el resto son herramientas que me ayudan a llegar hasta allá. Ok. Exactamente, Manu. ¿Y conoces o te acuerdas de alguna campaña o algún proyecto que se haya hecho en la ciudad para promover el uso de la bicicleta o en torno a la bicicleta? ¿Alguno que recuerdes? No tiene que ser exitoso porque a veces son muy corticos, pero ¿recuerdas Sí, alguno que se haya hecho? Manu, nosotros te puedo hacer un recuento como de los hechos históricos en transformación cultural en Medellín. Hágale, me gusta eso, sí. Inicialmente empezamos con Encicla Pura Vida, recuerdo. Eso fue 2015. Fue muy bonito porque todo el foco al inicio era el sistema de bicicletas públicas. Entonces, Encicla fue esa punta de flecha que nos permitió como incursionar en la movilidad para después darnos cuenta que la bicicleta era solo una excusa y que había una cosa mucho más profunda y necesitábamos un entendimiento mucho mayor y mucho más amplio de cómo entender la movilidad en nuestra ciudad. Pero Encicla fue esa punta de lanza que nos permitió acomodarnos en la subdirección de movilidad del área metropolitana para poder hacer de las nuestras, ¿cierto? Entonces recuerdo que inicialmente eran esas campañas asociadas al sistema de bicicletas públicas, muy asociadas a la promoción del sistema, a invitar a la gente a que es posible utilizar la bicicleta como medio de transporte. Aquí una cosa muy interesante es que en Cicla, en términos de promoción, nos permitió cambiar el perfil del ciclista. Entonces, antes la bicicleta era vista como un vehículo para aquellas personas que van a la construcción o que son vigilantes, es decir, asociado siempre en esa agenda pública muy a labores operativas o de bajos ingresos. En Cicla empieza a captar estudiantes de las universidades por los puntos en los que se implementó inicialmente y después entramos al centro, a la Alpujarra, a EPM, a Plaza Mayor, a Gobernación y demás. Entonces empiezan personas con mayor capacidad adquisitiva que lucen y se ven diferentes a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Entonces yo creo que esa fue como la primer campaña, como en Cicla, todo muy enfocado al sistema, al sistema. Después nos dimos cuenta que listo, estábamos haciendo un plan maestro metropolitano para la bicicleta, teníamos un montón de acciones de promoción, teníamos implementación de cicloparqueaderos en el espacio público. Entonces dijimos, momento, esto es un plan diferente, esto es otro tipo, o sea, se nos creció aquí
Sí, a el, otra el, escala. Sí. el bebé y empieza esto a otra escala. Entonces recuerdo que hubo una campaña que se llamó Encicla Pura Vida, que tenía esos 5 componentes: sistema de bicicletas públicas, plan maestro metropolitano de la bicicleta, cicloparqueaderos y había un ítem que era al trabajo en cicla, que era el símbolo de la educación, promoción y cultura. Ahí estábamos posicionando la bicicleta full como medio de transporte y hacíamos actividades asociadas a eso. Eh, Todo fue hecho Que se trascendió en varias administraciones, ¿no? Hasta hace muy poco todavía se hacían al trabajo en con cicla, mucho todavía éxito ya, seguía pero siendo se hacen. un programa emblemático. Recuerdo que en términos comunicacionales al inicio lo hicimos con las uñas. Nosotras mismas éramos las modelos, nuestros amigos los fotógrafos, muchos almuerzos y cervezas terminamos pagando por este tipo de campañas y creo que fue hermoso, o sea, literal, porque con las uñas, con muy poquito presupuesto, pudimos tener un impacto muy alto. Estuvimos en canales de televisión regional, estuvimos en paraderos en el espacio público con la campaña de solamente posicionando diferentes tipos de personajes que iban a su trabajo en bicicleta. Entonces estaba la estudiante, el ejecutivo en la bicicleta de Encicla, la persona mayor que estaba haciendo sus diligencias de salud en la bicicleta. Es decir, pudimos enviar un mensaje muy contundente de que la bicicleta podía ser el transporte de muchos tipos de perfiles. Por supuesto, esto no nos lo inventamos nosotros, esto fue sacado de muchos referentes de Nueva York, de Copenhague, Londres y demás. Pero pues esa la logramos. Después llega otra campaña muy fuerte en la administración siguiente, que fue la campaña completa de movilidad sostenible. Fue la primera vez que en el área metropolitana tuvimos una campaña completa de movilidad. Ahí el mensaje era mucho más escalado a decir, ojo, querido ciudadano o ciudadana, usted tiene responsabilidad cuando se mueve. Y la elección de transporte tiene impacto en el aire, en el uso del espacio, ¿cierto? Entonces era un mensaje como mucho más potente en términos de movilidad, tenía un mensaje mucho más contundente y profundo en términos de movilidad, pero ahí ya la bicicleta no tenía tanto protagonismo, ¿cierto? Entonces, que eso está bien, digamos que esa Era parte del sistema. exactamente. Fuimos como despertando en términos de comunicación y ahora el transporte público también tenía un mayor peso y eso se vio también reflejado en las acciones de esa administración. Tuvimos por primera vez en el área metropolitana los planes empresariales de movilidad sostenible, donde se le obligaba a las empresas de más de 200 empleados a hacerse cargo de los viajes de sus empleados de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Fue la primera vez que pellizcamos a las empresas y les dijimos que pues cuando va a ser responsable de los viajes de sus empleados, ¿cierto? Sí. Y fue maravilloso. Montamos un sistema muy robusto al interior del área metropolitana, éramos un equipo muy consolidado con más de 1080 empresas asociadas. Creo que fue un muy buen momento para la movilidad porque empezamos a involucrar el privado. Y ahí, en esa alianza con los privados, ellos empezaron a promover estrategias al interior de sus organizaciones donde la bicicleta y la caminata fueron protagonistas. Entonces, tuvimos muchas empresas donde promovieron las flotas compartidas al interior de sus organizaciones, pusieron cicloparqueaderos dignos para que esos empleados pudieran llegar, daban incentivos, en fin, como que se articularon un montón de componentes que permitieron que esas empresas pusieran sus ojos en la movilidad activa y en el transporte público. Y digamos que también se dio como resultado la biciescuela para personas adultas en el área metropolitana,
que después fue migrando a los diferentes municipios. Y en términos comunicacionales, se trató de también mucha coherencia. Creo que había una muy buena intención en términos de, perdón, tengo Dale. aquí una letra que me está acordando de las llamadas. Y por último, Manu, como para cerrar, yo creo que en términos de comunicación, eh, creo que todo el mundo le echa la culpa a la comunicación. Todo el mundo le echa la responsabilidad a la cultura. No, es que eso es falta de cultura. No, es que eso Eh, es falta de cultura, ¿cierto? Eso con una campaña de comunicación lo resuelve. Pero al final, cuando vemos, siempre es el componente que le quitan primero el presupuesto. Eh, si se logra tener un poco más de presupuesto, a veces, y probablemente esto no sea muy popular lo que voy a decir, las intenciones o el enfoque que se le da a esa comunicación no necesariamente es el más técnico, ¿cierto? Sino que terminan priorizando unas intenciones políticas además. Y por otro lado, Manu, creo que es necesaria un muy buen balance entre unas habilidades en términos de comunicación pública y comunicación política y un enfoque muy técnico en términos de movilidad. Porque hay gente muy buena que sabe hacer muy buenas comunicaciones, pero con un enfoque de movilidad que sigue priorizando el auto, que sigue señalando al peatón como el culpable y el responsable. Entonces necesitamos que esas tan buenas habilidades en comunicación política y pública se junten con ese muy buen enfoque técnico de movilidad sostenible, de movilidad activa, eh, y con contundencia y sin importar lo incómodo que sea, pues se emitan los mensajes que se tienen que emitir. Que y eso que lo puedan durar en el tiempo también, porque si no, no hay forma de que eso termine impactando. exactamente. De eso se trata Manu. Entonces sí, como que qué bueno poder conversar contigo sobre estos últimos 10 años de Aleja, trabajo. déjeme hacerle una última pregunta así Claro muy que sí. rápida, que he tratado de hacérselos a todos, y es, ¿qué de lo que se ha hecho no vale la pena volverlo a hacer o ya no aplica? De lo que se ha hecho en el área, no tiene que ser de que tú hayas participado, sino en general, ¿Qué de lo que se ha hecho no se debería volver a hacer? o ya no aplica. Es decir, vea, O hace ya no mucho aplica. había, sí, teníamos otras condiciones y ya no, y pues eso ya no podría aplicar. Está muy difícil la Es que, pregunta. Manu, me gusta mucho tu pregunta porque me invita a la reflexión de, pero es que sabes que yo volvería a emitir los mensajes que ya emitimos. Eso me quedó claro con todo lo que vienes diciendo, pero Pues digamos, vea, no, nosotros hicimos, no sé, una campaña de promoción de la, voy a decir una cosa que no existe, promoción de las dos ruedas, pero hoy la moto se llevó el protagonismo y es mejor no volverlo a hacer. O el mensaje que hicimos fue, no sé, el obrero es el que maneja y es mejor ya no enfocarlo por ahí. Algo que se haya hecho que ya no sea, no tiene que mm, ser de Medellín, puede ser de cualquier lado que tú hayas dicho como, oiga, venga, ellos hicieron una campaña diciendo que la bicicleta era de dos ruedas y ahora las bicicletas son de tres. Pues sí, son Manu, ejemplos yo muy creo locos, que pero algo así que hayas visto en algún lado. tuvimos, tuvimos en el, la verdad ya no recuerdo el año, No pero hubo importa. una campaña muy fuerte con Secretaría de Cultura y Secretaría de Movilidad, donde precisamente emitíamos, o sea, y fue de una robustez gigante, con un despliegue de medios muy poderoso, donde emitíamos el mensaje que el peatón
tenía la responsabilidad si era arrollado, que ese ciclista era el que se tenía que cuidar. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, era un despliegue gigante de medios, de material, de contenidos, pero con el enfoque inadecuado. Entonces, las críticas no se hicieron pues esperar. Entonces, recuerdo Sí. de artistas locales que se daba la respuesta a peatón, use ropa clara y reflectivos, y sale un muñequito lleno de conos, sirenas, fue espectacular, pues la Sí. respuesta de la gente. Pero creería yo, Manu, que es el tipo de mensajes que no se deberían volver a repetir, ni hoy ni nunca, porque creo que hoy ya se nos olvidó que el peatón es primero, que el ciclista es primero. Yo siento que Que volvió un Medellín poquito para atrás. sí, ha dado como unos pasitos atrás en términos de relacionamiento social, de movilidad como la entendemos y demás. Y creo que volvió a primar la hostilidad, la agresividad en nuestra manera de conducir y de relacionarnos en el espacio público. Creo que volvimos a la violencia y eso pues no está bien para nadie. Te voy a hacer, voy a hacer mi comentario que no debería, porque soy el entrevistador, pero yo vengo cuestionándome mucho, hace mucho tiempo, esas campañas que decían, hubo tantos muertos, o cada día hubo muerto, o como que era un foco sobre quién moría en la vía, y obviamente eran muchos más peatones los que morían, y eso terminó siendo un mensaje que a la gente empezó a darle susto salir a caminar porque sentía, pues porque era reforzado ese susto con una cifra diaria de eso. A mí esa campaña, aunque entiendo por qué se hacía, me parece que tuvo como que fue un poco contraproducente en lo que causó en la gente de a pie, en figurado y en literal. Eh, Doy gracias que ya no se hace tan fuerte, aunque todavía yo veo mensajes como de tantos muertos. Me preocupa mucho que eso despierte susto en la gente en moverse en medios que al final no son peligrosos per se. No sé, ¿tú qué opinas de esa reflexión? No, es con la primera persona que la comparto además. No, y me parece súper válida la reflexión, Manu, porque cuando uno ve el mensaje aislado, eso es lo que uno puede pensar. Ah, pucha, es que caminar es súper peligroso. O sea, cuando yo veo este montón de cifras de personas, peatones muertos, uno dice, ah, no, es que caminar es súper peligroso, ¿cierto? Por Sí, eso es tan importante el contexto en el cual se da el mensaje y si ese mensaje hace parte de una estrategia general. Por eso es tan importante el mensaje fuerza y la sombrilla de una campaña. Porque claro, si uno ve ese tipo de mensajes aislados, uno dice, hicimos el efecto contrario, de que la persona que hoy hacía parte de ese porcentaje de personas que caminan ya no va más porque se asustó. Y ese no es el claro. objetivo. Pero cuando, a mí me parece que el recurso de entregar cifras es muy poderoso porque te aterriza frente a un contexto, ¿cierto? Y te da unas equivalencias. Entonces, ese porcentaje de personas que mueren, que es el equivalente a X cantidad de personas en proporción a algo, la causa de su muerte fue porque alguien decidió exceder los límites de velocidad o me hago entender, entonces como, sí, Sí. hay un montón de personas que se mueren, pero ¿por qué? No es que ella se arrojó encima de un camión, ¿cierto? Pues decidió Eh, suicidarse, pues ninguno Exactamente, no sale con es esa que se intención. paró en plena 80 a esperar a que una moto pues viniera encima, ¿cierto? Sí, Entonces, es como, por eso es tan importante el fondo del mensaje, por eso es tan importante el enfoque del mensaje, porque el dato es muy importante, pero cuando se ve aislado, sin esa idea fuerza que lo acompañe, termina mandando el mensaje inadecuado. Entonces, claro. tu percepción, Manu, la comparto también, pues, y por eso el refuerzo es no olvidarse del enfoque y siempre cualquier dato que soporte la idea fuerza de ese enfoque tiene que estar enmarcado precisamente en toda
esa sombrilla, digamos, de comunicación. Bueno, ahora sí, Aleja, te dejo. Muchísimas gracias por la conversación. Ha sido de verdad muy chévere aprender y conocer eso que pasó, que tal vez es lo que todo el mundo pide, pero de lo que menos se habla y menos se conoce del tema de educación y promoción y cultura de la bicicleta. Todo el mundo lo nombra, pero al final nadie supo qué pasó porque, pues, obviamente estas cosas siempre tienen mucho más detrás que lo que se ve. Y otra Así, cosa, mano, para cerrar, y es que todavía no hemos podido conectar la última partecita y es la medición, evaluación y reporte de las estrategias de promoción, educación y cultura. Entonces, esto cómo se mide, cuál es el impacto y demás. Ese es el pedacito ahí que todavía no hemos terminado de conectar, pero pues ese es el objetivo, seguir trabajando en ahí eso. empezando le tiré como un dato que podría ser cierto. Total, total. No, Aleja, Manu, qué te dejo gusto verte, entonces. muchas Que estés muy gracias. bien. Chao, Chao, chao. chao, gracias.